Hola, buenos días, ¿cómo les va? Hoy soy Rex Forment. Continuamos con el fanfic de Halo y Star Wars capítulo 39 al 40. Ninguna imagen o personaje de la historia me pertenece. Todos los personajes a sus respectivos creadores. Espero que lo disfruten. Capítulo 39. Caída bajo cero. Las motos y speeders mongoos e invernales rugieron por el paisaje nevado hacia su objetivo, seguidos por al menos 3 Warthogs invernales, 2 con ametralladoras y un tercero como transporte de tropas. Sin embargo, su bahía de tropas estaba blindada, una lección aprendida a las malas en algunas de las campañas posteriores contra la insurrección tras la guerra humano-Covenant. Vesna conducía el camión, mientras que, a su lado, Víctor, con su SAU apuntando hacia afuera, observaba el área circundante en busca de enemigos. 6 viajaban en una de las mangostas, liderando la formación junto al comandante Ordo. Los 2 hombres se saludaron con la cabeza y luego miraron a Meetra, que reía mientras conducía su propio deslizador a través de la espesa nevada de la tormenta. El enjambre de vehículos levantaba nubes blancas tras ellos, indicando con firmeza su ubicación a quien quiera que habitara allí. Vic comentó: ¿De verdad crees que hay gente viviendo aquí? Mientras miraba a su esposa. Ella se encogió de hombros y giró suavemente el timón para seguir a los demás hacia la grieta donde se encontraba la supuesta señal energética. Él le dijo: ¿Ves, cariño? Sé que eres de un clima frío, pero no me digas que podrías vivir aquí. No, no lo haría. Ella se rió entre dientes. No sin ti. Vic tosió y luego resopló bajo su propia máscara, respondiendo: Yo también te quiero, Moyal y Ubimaya, antes de volver a mirar la mira de su arma. Los demás rieron mientras ella simplemente sonreía bajo su propio pasamontañas, ambos con la vista bien abierta mientras los vehículos se hundían en la profunda grieta en la tierra y la nieve. No tardó mucho en avistar lo que había aterrizado. Tal como Cho y los demás habían pensado, era una nave separatista. Una nave de transporte, por lo que parecía. Estaba ligeramente armada y mal blindada, aunque parecía capaz de albergar un gran contingente de droides de combate, probablemente destinados a provocar o a formar parte del puesto de escucha de los Zepies en la zona. Los equipos se detuvieron frente a la nave, descendieron de sus vehículos y desenfundaron sus armas. La teniente Lee se acercó a Ordo y Six, observando el vehículo. Comentó: Está tan muerto como el puesto de avanzada clon. Mientras apretaba el puño. El resto de los Misfits se detuvo detrás de ellos, y Ordo asintió. Meetra sacó su sable de luz, encendiéndolo con un gesto elegante antes de avanzar y decir: Bueno, vamos. No podemos dejar que los clankers se queden por aquí, ¿verdad? No, señora, respondió Ordo, desenfundando sus pistolas blaster. El equipo de clones, marines, espartanos y Jedi entró con linternas encendidas y armas en mano. Al subir por la rampa de descarga, solo los recibió la oscuridad. Las sombras dibujaban siluetas en las paredes de la nave, todas dañadas por el evidente uso de armas cuerpo a cuerpo contra las tropas del interior. 6 comentó: Bueno, esto ya me suena, en un murmullo, deteniéndose solo al sentir que su bota doblaba metal. Al bajar la vista, vio un droide destruido con trozos arrancados del cuerpo. Fragmentos de hueso permanecían incrustados en las grietas mientras aceite negro y líquido hidráulico se acumulaban en el suelo y se congelaban. Docenas de droides a su alrededor habían corrido la misma suerte, muchos de ellos sin cabeza. No pasó mucho tiempo hasta que también se encontraron las cabezas, empaladas en el mismo tipo de palos que las de los clones. Meetra dijo: Bueno, sabemos con certeza que así es como los tribales dan las advertencias. Luego tarareó y miró a su alrededor. 6, tú y los Misfits revisen los sistemas de la nave. Quizás algo registró el ataque y a los atacantes. El Spartan y el teniente Lee asintieron. Miró a su clon y dijo: Ordo, prepara una radiobaliza. Volveremos a llamar para informar. Sí, señora, respondió Ordo, e hizo un gesto a uno de los especialistas en comunicaciones de Falx para que avanzara. Tomcat se unió a ellos en el centro, observando las diversas marcas en las paredes. Ordo asintió a su compañero clon y luego observó cómo su especialista en comunicaciones instalaba la baliza en el centro de la habitación. Se activó y se estableció una conexión con el puesto de avanzada. Meetra observó cómo Anakin y Obi-Wan se materializaban ante ellos. El presidente Cho estaba al fondo, aparentemente hablando, o más bien discutiendo, con la senadora Chuchi, mientras los 2 hombres observaban con aire de disculpa. Anakin se giró y dijo con picardía: Maestro Surik. Justo a tiempo para presenciar la discusión del momento. Están hablando de que los atacantes son sepies, y le devolvió el gesto con el pulgar.
Obi-Wan lo miró con desaprobación, frunciendo el ceño, antes de negar con la cabeza y volverse también hacia Meetra. La mujer rió entre dientes y respondió: me alegro de repente de que nos hayan dado la oportunidad de hacer esta misión, mientras miraba al presidente Cho. El hombre se animó de repente al oír su voz, giró sobre sus talones y se dirigió al comunicador, con su figura ahora completamente visible. Ella levantó una mano para indicarle que la sujetara y dijo: hemos encontrado la señal de energía. Es una nave droide, sí. Y está tan devastada como el puesto de avanzada. El mismo daño, además. Quien quiera que haya atacado, no quiere a ninguno de los dos bandos aquí. No tienen mucha opción, murmuró Cho, y luego miró al general. Él le preguntó: ¿han encontrado algo que ayude a identificarlos? Tengo a mis tropas rastreando la nave ahora mismo, buscando cualquier señal. Se encogió de hombros. Aparte de las obvias lanzas de hueso y el daño sufrido por los droides, que coincide con las armas perforantes utilizadas contra nuestros soldados, no hay nada, solo para detenerse cuando el holoproyector de la nave se encendió de repente. Se reprodujo una imagen que mostraba a los droides reteniendo a atacantes invisibles y disparando sus blasters alocadamente antes de que unas sombras borrosas se abalanzaran sobre ellos, destrozándolos justo cuando el video terminaba. Murmuró: olvídate. También vimos el holo, dijo Anakin, cruzándose de brazos. Luego bromeó: no hay mucho que decir, aparte de que parecen peludos, mientras miraba a su maestro. Obi-Wan asintió, aunque parecía estar en desacuerdo con la terminología utilizada para describirlos. Ordo revisó la imagen, poniéndola en bucle mientras Six y los Misfits se unían a ellos. Pausó las imágenes cada vez que vislumbraba al asaltante invisible, pero solo vio esa misma mancha blanca. Y el hecho de que obviamente son territoriales, dijo Chuchi mientras entraba de lleno en el cuadro también. ¿Alguien le ha mencionado la segunda firma de energía al general? La mujer y su escolta inclinaron la cabeza al unísono hacia el altavoz. La expresión de Chuchi se suavizó. Suspiró profundamente mientras Cho respondía: no tuvimos tiempo, senador, con un leve y oculto veneno en la voz. Continuó. El conjunto de sensores detectó una segunda fuente de energía momentos después de que usted partiera con su equipo de exploración. Quizás ahí es donde se esconden nuestros enigmáticos intrusos. Quizás, tarareó Meetra, rascándose la barbilla. Habló: si ese es el caso, tenientes, comandante. Regresamos a la base, tomen una copia de esa grabación y sigan examinándola. General Skywalker, maestro Kenobi. Quiero que los dos estén preparados para acompañarme a ver cuál podría ser esa fuente de energía, solo. Ladró Cho. General, lleve a su equipo de ataque con usted y ocúpese de ellos si están allí. La expresión de Meetra se ensombreció visiblemente. Suspiró, bajó los brazos y dijo: presidente. Aunque respeto la autoridad del gobierno pantorano en asuntos que afectan a sus propios sistemas, no voy a arriesgarme a usar una fuerza de respuesta armada para lo que bien podrían ser solo conversaciones de paz. Paz. General, han masacrado a las fuerzas de la República enviadas para protegernos y también desmantelaron una fuerza droide, lo interrumpió, dejándolos atónitos a él y a Chuchi mientras abría los brazos y señalaba con la mano las unidades destruidas que los rodeaban. Continuó. Como dijo la senadora Chuchi, son territoriales, y si son conscientes, quizás se pueda razonar con ellos para que esto no se convierta en una masacre innecesaria, y cuando lo vio a punto de retractarse, continuó. Sé lo que piensas sobre la integridad territorial pantorana. He visto suficientes casos similares en mi larga vida. Les ruego a alguno de ustedes que, por una vez, dejen que los Jedi hagamos lo que se suponía que debíamos hacer desde el principio: ser guardianes de la paz. Eso pareció callar al hombre por un momento, dejándolo en blanco. Los dos Jedi humanos frente a ella esbozaron sonrisas, mientras Meetra continuaba. Solo pido la oportunidad de intentarlo. Si no son hostiles, 3 Jedi deberían ser más que suficientes para encargarse de un grupo de primitivos armados con armas hechas de los animales que crían aquí. Si no, bueno, sonrió con orgullo, como si ese fuera el resultado, pasara lo que pasara. Evitaremos un derramamiento de sangre innecesario y podrás irte a casa con la cabeza bien alta, sabiendo que tienes otro grupo de súbditos a los que atender. Eso pareció calmar el ego del hombre por un momento. Suspiró y lo desestimó con un gesto. Pues claro que sí. Pierde el tiempo en un intento frívolo de negociar la paz con salvajes. Eso hizo que Meetra arqueara una ceja. Estaba a punto de responder, cuando la senadora Chuchi se acercó, sonrió y levantó la mano.
La rabia que la invadía en ese momento, una que casi le había teñido la piel de un tono pálido ligeramente inapropiado, se calmó. La senadora Chuchi se ofrecía como representante voluntaria del gobierno pantorano. Suspirando, con los hombros ligeramente hundidos, sonrió y asintió. Entonces, notó que todas las miradas estaban puestas en ella, tanto las de sus tropas como las de los dos Jedi que iban delante. Les dijo: muy bien. Empaquen nuestro equipo y llevémoslo de vuelta al puesto de avanzada. Quiero llegar a esa posible fuente de energía antes de que el sol, ya lejano, se ponga y haga un frío insoportable. Las tropas reaccionaron y el sistema de comunicaciones se desconectó. El soldado de comunicaciones lo guardó en su mochila y salió. Sin embargo, Ordo y 6 detuvieron a la general, y la clon le dijo: la teniente y yo estamos de acuerdo. Nos tiene como QRF. Si la situación se complica, señora, llámenos. Ella sonrió, interrumpiéndolo, y luego le dijo: aprecio la atención, comandante, pero estoy segura de que estaremos bien. Pero estén atentos al comunicador. Los dos, señora, respondieron ambos, saludando bruscamente antes de guiarlos a la salida. Meetra tarareó, deteniéndose un segundo en la rampa para observar la nave dañada. Marcas de blaster, circuitos dañados, droides rotos. Clones muertos, un puesto de avanzada gravemente dañado y, sin embargo, ningún cadáver. Todo parecía indicar que una extraña gente se defendía de una incursión. Al descender por la rampa, también notó una huella de pata desvanecida que se dirigía en una dirección específica. Asegurándose de tomar nota mental de eso, y de pedirle a Six que lo grabara y su dirección antes de que la nevada lo cubriera, se subió a su moto deslizadora personal y volvió a liderar la formación, animando en voz baja, pero feliz, por poder subirse a una deslizadora después de tanto tiempo. También escuchó el micrófono abierto de los Misfits, riendo un poco al oír al húngaro nacido en Reach y a su amigo de la infancia polaco charlando en la parte trasera de la camioneta. También notó las sombras de monturas y seres en los bordes de los acantilados, observándolos a través de la nevada. La tormenta pareció finalmente amainar mientras cabalgaban, aunque el sol también comenzaba a ocultarse, y la oscuridad envolvía lentamente los valles y los páramos nevados que los rodeaban, sin dejar nada más que las luces de los vehículos y las balizas del puesto de avanzada para guiarse. Al llegar a su base momentos después, Meetra giró suavemente, dejando que los demás vehículos entraran y sus ocupantes desmontaran, antes de volver a mirar a los otros dos Jedi y al senador. Le dijo a Chuchi: no hay necesidad de arriesgar la vida ahí fuera, senador, antes de inclinarse hacia adelante y susurrar: ¿qué tal si me llevo a Cho y lo olvido allí? Lo que provocó una breve y silenciosa carcajada en la chica. Negó con la cabeza y dijo: represento a mi pueblo en el Senado de la República, no veo por qué no debería representarlos aquí, en una conversación con nuestros vecinos desconocidos, antes de ponerse las gafas protectoras y subirse a la moto. Volvió a mirar a Cho, el hombre aparentemente fulminándolos con la mirada. La Jedi percibió las intenciones del hombre, así que dio una orden silenciosa a sus clones: vigilen al hombre y a sus tropas. Ordo, Six y los Misfits asintieron. Mientras conducían por la nieve, la tormenta amainó, revelando la hermosa vista de la galaxia y las estrellas sobre ellos. La ausencia de contaminación lumínica les hizo apreciar la belleza natural de Ortoplutonia un poco más de lo que la mayoría de los demás objetos habrían apreciado. Los tres deslizadores formaron una cuña, aunque cada uno de los tres Jedi ya estaba preparado para cualquier contacto hostil. A veces, la belleza ocultaba mucha oscuridad, pensó Meetra. Entonces preguntó: ¿qué creen que será esta fuente de poder? Si me atreviera a adivinar. Empezó Obi-Wan, probablemente objetos tecnológicos relacionados con la UNSC. ¿Ya esperabas que estuviera relacionado, maestro Kenobi? Rió Meetra mientras giraba lentamente su moto, siguiendo el camino marcado por las marcas que había visto en la nieve y la señal de energía. Continuó: supongo que tiene sentido. Después de pensarlo un momento. Su llegada aquí debió de deberse a la tecnología alienígena de los Forerunner. Anakin tarareó y luego preguntó: ¿crees que eso es lo que trajo a los habitantes de Ortoplutonia aquí también? Sí, pero no creo que sean humanos. Respondió Meetra mientras viraba a la derecha. Los dos hombres sincronizaron sus movimientos, con la senadora Chuchi aferrándose al hombre frente a ella con todas sus fuerzas. Siguieron la baliza hasta el otro lado de un valle profundo y estrecho, donde el viento y la nieve apenas llegaban. Tras detener sus vehículos y desmontar, los tres Jedi y su pupilo senatorial tuvieron que caminar, sintiendo las miradas fijas en ellos.
Arriba y abajo, las criaturas gruñían y los miraban con furia, sus amos sentados a su lado, sombras imponentes en la oscuridad. Pares de ojos brillaban en la oscuridad, fijos en el grupo. Meetra murmuró. Tengo un mal presentimiento sobre esto, mientras avanzaban. Acercó una mano a la empuñadura de su sable de luz, sintiendo cómo crecía la tensión a su alrededor. Anakin y Obi-Wan sintieron ese aumento de tensión y, de repente, se sintieron ligeramente molestos con su compañero Jedi por soltar esa frase en particular. Era como un imán para los problemas en esta galaxia. Mientras avanzaban, la visión de una luz azul brillante al final del valle sin salida los hizo detenerse. Chozas de hueso y pieles aparecieron a la vista, junto a docenas de formas de vida de pelaje blanco. Estas criaturas eran varias cabezas más altas que el trío de Jedi y el Pantolano presente. Tenían hocicos largos y ojos brillantes de colores variados y agresivos. Sus crines y pelaje eran largos, sucios y a veces cubiertos por ropas tribales hechas con el pelaje de las gigantescas criaturas felinas que montaban en la batalla. Fue entonces cuando Meetra se dio cuenta del tamaño de las lanzas que blandían, cuando estaban en manos de estas criaturas. Parpadeó, observándolos de arriba abajo, y entonces vio a uno con un abrigo de piel muy elaborado que los observaba fijamente, con los ojos escarlata, el rostro lleno de cicatrices y la boca surcada de dientes afilados. Parecía el primate alfa de esta formación. Gilalanae, murmuró Meetra cuando la comprensión la golpeó como un martillazo, y todo el color desapareció momentáneamente de su rostro. Brutos. ¿Perdón? Anakin la miró mientras el cacique de la tribu se acercaba. Era incluso más alto que sus compañeros, con el mechón blanco en la coronilla recogido en una extraña coleta. Blandía una especie de hacha gigante con hoja de hueso, que apoyaba en su hombro, mientras observaba a las dos mujeres y a sus compatriotas. Resopló, su aliento humeando por el frío y la luz de varias hogueras más pequeñas hechas de grasa ardiente y pieles viejas, desgastadas e inflamables. Se inclinó hacia adelante, mostrando los dientes en una sonrisa peligrosa mientras miraba fijamente a Meetra. Ella le devolvió la mirada, fija en él. Gilalanae respetaba la fuerza, si lo que había leído en los informes de la ONI era cierto. Les explicó a Obi-Wan, Ryo y Anakin. Estos tipos son Gilalanae. Brutos de la galaxia de Lunsk, leí sobre ellos en los informes de su guerra. No apartó la mirada del cacique ni un segundo. Sin embargo, este se burló, asintió y despidió a sus guerreros, aquellos que los tres Jedi y el senador se dieron cuenta rápidamente de que los tenían rodeados. Anakin habló. Espera, ¿son de la galaxia de Lunsk? ¿Te refieres a la Vía Láctea? Y Meetra asintió. Completamente atónito, Skywalker preguntó. ¿Cómo llegaron aquí? El jefe bruto los evaluó a los cuatro al notar que no estaban allí para pelear. Todavía no. Inclinó la cabeza hacia el centro de la aldea, a lo que Meetra respondió. Creo que estamos a punto de descubrirlo. Síganme. Mantengan sus sables de luz cerca, y la senadora Chuchi. No se aparten de nosotros, como advertencia. Puso las manos en su cinturón, lo más cerca posible de su sable de luz, y los guió hacia adelante, pasando junto a unos jóvenes Gilalanae que los abucheaban y los miraban con desprecio. Las mujeres de la tribu no eran tan corpulentas, y su aspecto se parecía aún más al de los mamíferos humanoides de lo habitual. Muchas acunaban a sus crías brutes en sus pechos, bebés envueltos en suaves mantas que se aferraban al pelaje de sus madres para abrigarse. Una de ellas, ataviada con prendas muy ornamentadas, saludó al cacique y a los cuatro invitados con una reverencia antes de examinarlos. Lo que solo podría describirse como una leve sonrisa apareció en su rostro. Detuvo al cacique, aparentemente su esposo, y le susurró. Él resopló, mirando a los Jedi, y los instó a avanzar y a desaparecer de la vista de la aldea. Meetra susurró. ¿Cómo se adaptaron a este lugar? No eran, básicamente, Wookiees mucho más enojados. A nadie en particular. Al acercarse al centro de la aldea, el cacique señaló hacia adelante. Elevándose entre la roca y el hielo, se alzaba un pedestal plateado, reluciente con símbolos Forerunner grabados en su superficie, y hologramas danzando a su alrededor. Junto a él, grabados y pinturas en la pared rocosa representaban lo que parecía ser una emergencia casi mágica de esta rama de los Gilalanae en este planeta desde dicho pedestal. Meetra entonces comprendió. Claro que la bibliotecaria había tenido algo que ver. Miró al cacique, que se acercaba al pedestal mientras los otros tres observaban en silencio, antes de decirle al cacique en básico. No sé si me entiendes, pero esta es una pieza de tecnología de una vieja amiga. Si te trajo aquí, debe haberla hecho por alguna razón.
Él resopló, mirándola con una mezcla de confusión y agresión contenida. Ella asintió. Me parece bien, antes de tararear. Miró hacia abajo y notó que el hielo ocultaba los restos de lo que parecía ser una nave antigua. Quizás no del tamaño del acorazado que había visto en los informes sobre la batalla por la Tierra, pero lo suficientemente grande como para albergar a un pueblo con suficiente diversidad genética para resembrarse en otro lugar. Ahora, la pregunta simple era ¿por qué? De vuelta en el puesto clon, los inadaptados, el comandante Ordo, el capitán Rex y el presidente Cho se vieron prácticamente obligados a sentarse con los pulgares en alto, una expresión extraña, pensó Rex, y esperar la respuesta de sus generales sobre cómo proceder. Sin embargo, Noble 6 se mantuvo firme, siempre de guardia y con la vista bien abierta. Víctor y Paul jugaban a las cartas mientras Vesna, Katja y varios de los demás Misfits, incluyendo al teniente, se habían encargado de calentar un poco la base para su hábitat, sin importar cuánto tiempo durara. Vic comentó. Por cierto, ¿cuál crees que es la fuente de energía? Mientras tomaba otra carta. Paul se encogió de hombros, con los motores de su mano biónica zumbando levemente al repetir los mismos movimientos que su amigo, antes de responder. Considerando toda la tecnología alienígena que hemos visto hasta ahora en esta galaxia. Probablemente algo Forerunner otra vez, tarareando y añadiendo. Llama, con cara de póker. Vic suspiró y negó con la cabeza. Retírate, respondió, saltándose este turno antes de dejar las cartas. Observó a Paul hacer lo mismo, ligeramente decepcionado, luego resopló y dijo. Sí, me habrías conquistado, mientras apartaba ambos juegos de cartas y comenzaba a barajarlas de nuevo. Murmuró. Como siempre, por alguna razón. Ordo se acercó a ellos y les preguntó. ¿Están jugando, muchachos? No, señor, respondió Vic, tan serio como siempre. No apostamos nada. Es solo un juego para pasar el rato. ¿Te unes? Podemos explicarte las reglas, y levantó la vista. Ordo negó con la cabeza y se sentó a observar, atento a su comunicador. El marine rumano rió entre dientes y dijo. Buena elección, señor, Paul gana casi siempre. Porque hace trampa, bromeó otro inadaptado, provocando algunas risas entre los miembros del escuadrón Falks. Paul le hizo una seña obscena sin siquiera mirar a Alexei Stoyanov, quien sonrió e hizo lo mismo antes de llevar la caja que llevaba a la enfermería del puesto de avanzada. Toma rió entre dientes, mientras su esposa y sus compañeras regresaban al interior, cubiertas de nieve. El rumano miró a su esposa y saludó con la mano, sonriendo. Ella le devolvió el saludo con una sonrisa similar antes de dirigirse a la cocina. Ordo tarareó, enderezando su asiento, y luego preguntó. ¿Los casados suelen ir juntos a la guerra, o tú y ella son la excepción? Mientras observaba cómo los dos hombres volvían a jugar, después de que Víctor se repartiera 5 cartas a sí mismo y 5 a Paul. Vic respondió. Somos raros, ella y yo llevamos mucho tiempo juntos. Diablos. Incluso todos nuestros amigos también. Luego señaló a Paul y añadió. Varios nacimos en Reacho en planetas de las colonias interiores. Nos unimos específicamente para luchar contra los Kobies cuando nos enteramos de lo que estaba sucediendo por los supervivientes, ya fueran familiares de las colonias exteriores o simplemente refugiados, algunos también vimos arder nuestros mundos natales. El rostro de Paul se tornó un poco sombrío. Todas las cicatrices que tenía y las extremidades que le faltaban eran producto de la defensa de Reach. Ordo lo examinó y asintió, comprendiendo. Rex no les iba muy lejos, haciendo lo mismo. Él y Cody habían estado con el núcleo de los Misfits en el puesto de avanzada de Risi cuando repelieron a los droides. Conocían parte de la historia por Fibes, Echo, Kutub, Evi y Droid Byte. Cómo los Misfits habían luchado juntos y todo eso. 6 tarareó, pues también había estado en Reach. Estaba a punto de hablar cuando su sistema de comunicación se activó. Cho también quiso intervenir y decir algo, pero el Spartan se llevó una mano a la oreja y dijo, conectándola con la central de comunicaciones, señora, antes de acercarse a la consola principal y pulsar algunos botones para activar el holograma. Toda la base se animó, reuniéndose rápidamente cuando apareció Meetra. Dijo, bueno, todos. Hemos contactado con las tribus locales y tenemos una explicación de por qué lo maltrataron todo. Antes de hacer una mueca, lo que provocó que todos los demás se tensaran visiblemente. Les dijo, puede que a Lumsy no le guste esto, son Giralanae. Brutos. La sala entera se congeló repentinamente a decenas de grados. Ordo vio y sintió el cambio en el comportamiento de los marines de Lunsk presentes. Diablos.
Incluso oyó los puños de Paul apretarse, su mano mecánica zumbando por la tensión mientras su mano izquierda enguantada se arrugaba y crujía. Las sonrisas fueron reemplazadas por máscaras de piedra, frías e inexpresivas. Sus ojos, sin embargo, revelaban la única emoción que se extendía por la unidad. Ira. Y de repente, Ordo sintió como si Cho se diera cuenta de que había recibido su casus belli. Capítulo 40. Escape doloroso. Otto Plutonia Meetra sintió que acababa de encender la mecha del polvorín. Sabía que el Unsk odiaba a los Jiralanae por multitud de razones. También sabía que al menos un par de misfits consideraban a los brutes criaturas terriblemente peligrosas por motivos personales, lo que añadía un nuevo matiz a su odio. Un matiz que presumiblemente perjudicaría cualquier tipo de conversación con los brutes. Los deslizadores y las motos SWAT zumbaban a través de la nieve, levantando pequeñas nubes de copos aún no asentados mientras se dirigían a la base. Las motos formaron una formación suelta ante el gesto de Anakin, antes de que Meetra finalmente las sintiera. Los exploradores Jiralanae vigilaban a los 3 Jedi y a su protegido mientras salían de su territorio. Anakin gritó: ¿Por qué pareces tan preocupado, maestro? Meetra lo miró, luego a Obi-Wan, luego a Chuchi. Exhaló, formando nubes de vapor frente a su rostro, y luego respondió a Anakin: sencillo, de verdad. El Unsk tiene una historia con esta especie. No es nada agradable. Al ver que la miraban fijamente, Che continuó con calma. El Covenant los tenía como parte de su ejército. Los Jiralanae son guerreros salvajes y brutales que disfrutan torturando a sus víctimas cuando pueden. ¿Estás seguro de que no se trata de una revisión parcial del Unsk tras tener que luchar contra ellos? Preguntó la senadora Chuchi con la inocencia de una niña pequeña. Meetra confirmó su certeza con un leve asentimiento, apretando el manillar del vehículo. Sintió que más de ellos observaban al grupo, siguiéndolos. Probablemente cazándolos. Los brutes los seguían de vuelta a su zona de lanzamiento, de vuelta al cuartel general. Suspiró y murmuró: supongo que ellos tampoco quieren ser amigos, antes de levantar el comunicador y decir: prepárense para la pelea, chicos y chicas, nos siguen de cerca, antes de prepararse. Podría jurar que sintió que las tropas de Lunsk se mareaban. Esto es horrible, murmuró Chuchi, agarrando a Meetra mientras avanzaban. Meetra suspiró profundamente. Lamentablemente, lo es, antes de echar un vistazo a las fuerzas que los seguían, todas armadas con armas que iban desde enormes arcos y flechas hasta las lanzas arrojadizas que les había visto usar. Miró a Anakin y Obi-Wan y les dijo: aceleren. Ahora. Antes de acelerar a toda velocidad para ponerse fuera de su alcance. Cuando finalmente se adentraron en las extensas tierras nevadas y vieron los pilares que se alzaban sobre ellos, Meetra finalmente distinguió a sus aliados. Se habían erigido fortificaciones improvisadas frente a la puerta del hangar de la base. Vio los cañones de blasters y lanzadores de proyectiles sobresalir entre cajas y otros vehículos. Una flecha enorme pasó zumbando junto a su oído y al de la senadora Chuchi. Ella se burló, sacudiendo la cabeza, luego desenvainó su sable de luz y gritó: aguanten. Al encenderlo, usando la mano que tenía en la moto para girar a la derecha y frenar con fuerza, levantó una montaña de nieve y hielo contra las barricadas antes de saltar de su montura. Gritó: teniente, comandante, lleven a la senadora tras la línea y dentro del edificio. Sama sintió mientras las primeras flechas impactaban en las barricadas, clavándose con tanta fuerza que casi perforaban ambos lados de las cajas metálicas. Vesna se burló al ver a Sam saltar por encima de la cubierta y agarrar a Chuchi del brazo. Los otros 2 Jedi no tardaron en desenvainar sus sables de luz, mientras que Six y Richard abrieron fuego a continuación. Instantáneas precisas perturbaban la nieve mientras la oleada de guerreros brutos cargaba contra ellos. Ordo suspiró, se levantó y abrió fuego también. Rex estaba justo a su lado. Ambos pudieron finalmente comprobar si Ordo realmente había aprendido a usar su entrenamiento de doble empuñadura. Vi que estaba demasiado tranquilo. Meetra podía sentirlo a pesar de la falta de la fuerza en la Unsk. Incluso más tranquilo que Six, pensó mientras se ponía a cubierto y usaba sus poderes de la fuerza para mantener al enemigo a raya. Rayos eléctricos salían de sus dedos, golpeando las monturas de los jinetes que intentaban acortar la distancia y disparar sus arcos con mayor precisión. Las flechas volaban junto a las lanzas que se arqueaban hacia los clones y los marines. Blandió su espada hacia la izquierda para desviar uno de esos objetos, partiéndolo en 2 y deteniéndolo en pleno vuelo. Cayó inofensivo en la nieve junto a ellos. Mientras tanto, el fuego de respuesta llegó rápidamente.
Víctor descargó el odio con su sierra mientras barría el área frente a él, desviando el fuego entre objetivos de oportunidad. Su hermana, a su lado, disparó con su rifle mientras los rifles de Katja y Paul resonaban repetidamente y con furia. Los dos Spartans también avanzaron, con el DMR y el MAZ 5K disparando a una sola bala en lugar de ráfagas. Richard comentó: es un tiro al blanco. Al menos esos cabrones ya no tienen lanzagranadas. Respondió Sam mientras corría hacia adelante, agarrando su rifle y abriendo fuego. Miró a Anakin, Obi-Wan y Meetra y les dijo: generales. La senadora Chuchi y el presidente Cho están a salvo tras las puertas blindadas. Nuestros pilotos de cañoneras están explorando el lugar para asegurarse de que los simios no intenten flanquearnos. Bien. Respondió Obi-Wan, y luego jadeó al ver a un brute abalanzándose hacia él. Rex apuntó con su pistola izquierda al monstruo y derribó a su montura, haciéndola rodar por la nieve. Este se incorporó de golpe con furia en sus ojos escarlata y alzó un martillo de hueso y roca a dos manos que blandió contra Kenobi. El general del 212 dio un paso atrás, esquivando el golpe que hizo volar motas de nieve, antes de abatir con su sable de luz y retirar la cabeza del martillo. Entonces se abalanzó y golpeó con la palma abierta el pecho del monstruo, enviando una ráfaga de fuerza a través de su mano abierta. Hizo tambalear a la bestia, pero ésta le agarró la mano y lo levantó hasta que estuvo cara a cara con ella. Sus fauces se abrieron, revelando hileras de dientes largos y afilados, manchados de sangre vieja, mientras lo mordía, intentando morderle el costado, pero el maestro Jedi blandió su sable de luz en la cara del monstruo, arrancándole la mandíbula inferior antes de usar sus piernas como palanca para patearlo en cuanto lo soltó. 3 clones del 337O y 2 más del 501O centraron su fuego en la bestia. Los rayos de plasma quemaron una melena blanca, perforando los gruesos músculos de la piel. La carne ardía y se abrían agujeros en el pecho de la bestia mientras intentaba atrapar de nuevo al general Kenobi, rugiendo de ira, antes de que el Jedi blandiera su espada directamente hacia la base del cuello del monstruo. Se desplomó, muerto, antes de que el maestro Jedi lanzara otro ataque, matando a una de las monturas del otro y haciéndolo caer antes de asestarle un golpe en la columna vertebral, cercenándola y matando a la bestia. Giró la cabeza, observando a Anakin moverse para intentar esquivar los ataques enemigos mientras él les devolvía el golpe. Meetra lo siguió, amputándole la pierna a una bestia. Paul le disparó en la cara con una bala AP, esparciendo fragmentos de hueso duro y masa encefálica por el suelo. El hombre se acercó a Anakin y dijo: apunta a los ojos. Con una sorprendente dosis de ira contenida tras sus palabras. Sentía un odio personal por las bestias, un odio que tanto Anakin como Meetra supusieron que le preguntarían más tarde. El Jedi asintió y blandió el arma justo donde le indicaban, alcanzando con su espada a uno de los guerreros Brute en sus 2 cuentas escarlatas. Este se tambaleó, rugiendo de dolor y blandiendo violentamente antes de que el marine de Lunsk le diera un puñetazo tan fuerte que sus costillas crujieron de forma audible. Los servos de su brazo crujieron por el impacto, pero la bestia cayó hacia atrás, sangrando por la boca mientras sus pulmones colapsaban. Las balas de Vic abatieron a varios monstruos más que avanzaban hacia ellos. Las ráfagas atravesaron la piel gruesa y alcanzaron sus órganos vitales, provocando que los monstruos cayeran de sus monturas. Una montura, ahora sin jinete, corrió asustada hacia la formación, con los labios desprendidos de sus dientes afilados como sables mientras intentaba morder a Meetra. Saltó, giró por los aires y se abalanzó, partiendo a la criatura por la mitad en pleno vuelo. Sus restos chocaron con su moto, partiéndola por la mitad. A continuación, lanzó un rayo hacia los brutes, murmurando para sí misma. Estaba lista para convencer a Cho de que no intentara controlar este lugar, mientras observaba fijamente al cacique. Anakin saltó sobre una bestia justo cuando ésta blandía su extraña arma blanca hacia él antes de usar su fuerza para impulsarse contra ella, golpeándola contra el suelo con los pies antes de hundirle el sable de luz en la barbilla. Jadeó al ver cómo una flecha pasaba zumbando junto a él y atravesaba la placa de batalla de su armadura con un impacto directo en uno de los clones. Una segunda flecha impactó a Vesna en el hombro, haciéndola gritar y caer hacia atrás, agarrándose la herida. Vic jadeó y gritó «Ves». Mientras abatió al que disparó la flecha. Miró a uno de los miembros de Falx y le hizo señas para que se acercara. El soldado disparó su blaster mientras avanzaba, pero se detuvo cuando le entregaron la ametralladora. Vic le dijo: «Quieto. Alex. Ayúdame a meter a Ves dentro». «Fuego de cobertura», gritó Sam, y los rifles sonaron aún más fuerte en respuesta.
Los dos oficiales clon se mantuvieron a cubierto, ahora firmemente agachados tras él, guiando los disparos de sus tropas. El artillero pesado del escuadrón Falx descargó su ataque con su Z6 rotatorio, gritando al guardián. Mientras el azul centelleaba junto al dorado de los fogonazos de las armas de fuego. Los tres Jedi lucharon cuerpo a cuerpo contra el enemigo, con las espadas quemando carne correosa y crines blancas mientras aniquilaban a las bestias. Vic salió furioso del edificio y le arrebató la ametralladora al clon, asintiendo con aprobación antes de volver a disparar, con más flechas silbando junto a sus orejas. Paul le preguntó, ¿cómo está? A lo que el artillero rumano asintió rápidamente. El nativo de Reach, con la prótesis, suspiró aliviado, apretó los dientes y le cerró la mandíbula a otro Giralanae de un puñetazo. A su lado, Six y Richard salieron de su escondite, observando cómo algunos brutes se tambaleaban y retrocedían. Un clon recibió una lanza en la visera como respuesta, y los dos Spartans pronto avanzaron por encima de la cobertura y se enfrentaron a los brutes, cuya moral comenzaba a decaer. Ambos Spartans desenvainaron sus espadas y, con la fuerza que les otorgaban los impulsos de Gen 2 Mjolnir, degollaron, cortaron manos y decapitaron. Paul, mientras tanto, centró el fuego en las cabezas y los ojos de esos bastardos. Les arrancó dientes a puñetazos con su prótesis, recargó su rifle varias veces y se enfrentó al enemigo con fuerza y rapidez. Al notarlo, Meetra gritó a los demás: «Aprovecha la ventaja». Mientras el zumbido de los motores aliados resonaba en el cielo. El resto del equipo se puso de pie y realizó maniobras de fuego a pie, disparando ráfaga tras ráfaga mientras los brutes comenzaban a retroceder. Su jefe rugió con fuerza, ordenando la retirada de sus fuerzas. Miró al grupo con furia, luego resopló, echando vapor por la nariz en el frío antes de darse la vuelta y retirarse también. Aunque la mayoría del grupo, salvo los espartanos, respiraba con dificultad, el agotamiento se apoderaba de ellos, Paul comentó. Sabía que esos hijos de puta iban a causar problemas. Son los brutes, murmuró Katja. Siempre son problemáticos. Entren y que nuestras cañoneras vigilen, ordenó Meetra, y luego miró a los otros dos Jedi. Quizás podamos llamar a alguien para que ayude a traducir, hablar con estas cosas y evitar más derramamiento de sangre innecesario, así que, si vamos a hacerlo, que sea rápido, mientras miraba a algunos de los soldados clon muertos que yacían en el suelo y el rastro de sangre dejado por Vesna. Entraron en el hangar del puesto de avanzada, donde Cho gritaba furiosa por un comunicador con el gobierno pantorano mientras Chuchi ayudaba a Víctor y Alex Ryan a atender a Bess. El general preguntó, ¿cómo está? La flecha no causó mucho daño, gracias a su creador, murmuró el rumano, sosteniendo la mano de su esposa mientras le vendaban el hombro. Ella suspiró profundamente y se acercó a Cho mientras Anakin parecía ponerse a llamar a alguien para que le ayudara a traducir. Fueran cuales fueran sus planes, la mayoría de los presentes esperaban que funcionara. Meetra también había visto a Paul llevarse dientes como trofeos. Por un collar que ya tenía. Sí, ese odio era más profundo de lo que ella pensaba, a bordo del Omniprowler Red Herring. Aunque la habitación estaba húmeda y sorprendentemente fría, Hondola encontró algo relajante. El suave zumbido de los motores de la nave furtiva reverberaba por la estructura de la nave, llegando hasta su pequeña sala de interrogatorios, mientras esperaba oír que Lessons acabaría la oficina de inteligencia naval esta vez. Se rascó la mejilla, sintiendo la áspera piel hueca y bajo las yemas de los dedos, y tarareó. La habitación estaba insonorizada y separada del resto del mundo por un mamparo blindado que habría sido difícil de penetrar sin un blaster. Frente a él, una especie de espejo unidireccional reforzado. Sobre su cabeza, unas luces empotradas zumbaban mientras la electricidad recorría las varillas de la lámpara principal, parpadeando de vez en cuando hasta molestarlo. Suspiró, mirando la botella medio vacía de alcohol Unsk hecha por un humano llamado Jack Daniels. Era una bebida deliciosa, aunque prefería la otra, de la que ya habían vaciado 3 botellas y tirado en un cubo de basura junto a él. La silla frente a él seguía vacía. Llevaba vacía la última hora. Suspiró, reclinándose, con los pies sobre la mesa. No podía quejarse. Estaba en una habitación con aire acondicionado, bebiendo buen alcohol de un mundo desconocido y hablando con gente nueva. Parte de la vida del pirata consistía en buscar nuevos tratos, dinero y socios. Miró al espejo retrovisor y esbozó una sonrisa pícara, con la esperanza de asustar a un par de los espías.
Momentos después, casi perdió el equilibrio, avanzando a trompicones mientras la puerta blindada que tenía delante se abría con un silbido, revelando a un caballero con armadura que llevaba 3 objetos en su persona. Un maletín grande y seguro con cerradura con código, una de sus pistolas lanzábalas en la cadera en una funda de cuero negro y una tableta en la otra mano que por lo demás estaba libre. Logró estabilizarse, sonrió y dijo: Bienvenidos. Una cara nueva esta vez, ¿eh? La última en entrar fue esa hermosa mujer humana, ¿cómo se llamaba? Mientras recordaba a la hermosa, pero muy seria, pelirroja de ojos verdes que había entrado primero en la habitación, intentando arrancarle la lengua para sonsacarle palabras sobre sus otras operaciones. Sabía que algunos de sus chicos probablemente ya se habían desmoronado, pero él no era de esos. Agente Sharpe, respondió fríamente el interrogador de la ONI, con el rostro impasible y la mirada fija en el pirata Wei. Se sentó frente a él, dejando el maletín negro cerrado a su lado y su tableta sobre la mesa. Fue entonces cuando Hondo se dio cuenta de que llevaba la armadura de combate que usaban estas personas, similar a la que usaban quienes lo habían hecho prisionero. Habló: me temo que me ha pedido que me haga cargo, antes de servirse un vaso de agua de una jarra intacta sobre la mesa. Sin apartar la vista del vaso, preguntó: dígame, señor Onaka, ¿conoce el concepto de acoso? Oh, no quise hacerle daño a la gente, respondió con una voz fingida de tristeza, luego sonrió de nuevo y dijo: simplemente estaba admirando su belleza. ¡Qué mono!, respondió, frunciendo ligeramente el ceño mientras lo fulminaba con la mirada. Tomó un sorbo de su bebida, levantó su tableta y empezó a leer en voz alta: Hondo Onaka. Líder de la banda pirata Onaka, obviamente no es un hombre especialmente humilde. Hondo estaba a punto de responder, pero la mirada lo interrumpió. El hombre continuó: se busca por tráfico ilegal de drogas, tráfico de seres conscientes, tráfico de seres no conscientes, hurto menor, piratería, la lista continúa. Sí, la señorita Sharpe también tenía mucha curiosidad por mi pasado, amigo mío, respondió Hondo, agitando su vaso medio lleno de whisky mientras lo miraba fijamente desde detrás de sus gafas protectoras. Preguntó: ¿hay alguna razón en particular para contarme mis aventuras a grandes rasgos? Porque podría contarte historias maravillosas. Algunas, ciertas, otras, y sonrió. Yo no las llamaría aventuras, respondió el agente, dejando la tableta a un lado y entrelazando los dedos. Aunque sí las llamaría crímenes. ¿Algo más que quieras confesarme antes de que pasemos al motivo de mi visita? Parecía casi como si estuviera mirando a través del pirata. Hondo negó con la cabeza, apartándose una de sus rastas del hombro. El agente mantuvo la calma y añadió: el UNSC y la República tienen una oferta para ti. ¿Ah? Hondo arqueó una ceja, inclinándose hacia adelante. Un leve destello en los ojos del agente de la ONI le indicó al pirata que estaba a punto de caer en una trampa o de tomar la mejor decisión de negocios de su vida. Y Hondo nunca rechazaba posibles negocios. Lo miró, intentando fingir desinterés por si acaso. Ya sabes que tengo algunos negocios lucrativos. ¿Qué crees que puedes ofrecerme? El agente de la ONI apreció la arrogancia, pero no la demostró. Simplemente respondió: ser libre para hacer esos negocios, por uno mismo, lo que atrapó al pirata como un ratón en una trampa. El agente continuó: además, un incentivo extra, antes de levantar el maletín y abrirlo con varios clics audibles. Luego lo giró, haciendo que Hondo abriera los ojos de par en par al decir: por hacer negocios con nosotros también. Filas y filas de créditos, apilados hasta el borde de lo que parecía un maletín blindado muy grueso, atrajeron la atención del pirata. Parpadeó, extendiendo una mano para intentar agarrar un objeto, pero tuvo que retraerla rápidamente al cerrarse el maletín. El agente entrecerró los ojos, a lo que Hondo preguntó: ¿qué tipo de negocio busca, amigo? Un topo, respondió el hombre, muy directo. Nada de excrementos de banta. Le dijo al extraterrestre: necesitamos que seas nuestros ojos y oídos en el inframundo. Tú y tu pequeña pandilla de piratas parecen ser lo suficientemente capaces. La sonrisa de Hondo se ensanchó. Empezó a reír a carcajadas, una carcajada que hizo que el hombre que tenía delante se detuviera. Entonces preguntó: ¿eso es todo? ¿Quieres que sea tu amiguito? ¿Tu pequeño lordcito en el hombro para contarte cómo van las cosas en el comercio de especias? Antes de que poco a poco se calmara. Suspiró, satisfecho, y luego dio un sorbo a su whisky antes de ofrecerle la mano. Con gusto ayudaré, solo para retirarla ligeramente antes de que el agente pudiera estrecharla. Sí, hay un caso como ese esperándome al final de cada mes de fiel servicio a usted, agente de la Oficina de Inteligencia Naval.
El agente se llevó la mano a la oreja, asintió y respondió. Trato hecho. No hagas que nos arrepintamos, con un ligero tono de voz mientras ofrecía la mano. Hondo volvió a reír, apretando y estrechando la mano del hombre mientras decía. Esta será una colaboración maravillosa. Ya puedo oler los créditos que haremos juntos. Ignorando claramente lo que era básicamente una amenaza de muerte o asesinato. Poco después, a Hondo y su tripulación se les permitió partir del Red Herring, ubicado en las profundidades del espacio inexplorado. Se fueron con muchos créditos más, Coruscant. De camino al templo Jedi para la entrega de prisioneros. A bordo del buque de transporte de prisioneros el equipo de asalto Osiris, un escuadrón Spartanif compuesto por 3 agentes de la Oficina de Inteligencia Naval, montaba guardia frente a la celda del conde Dooku, el infame líder de la Confederación de Sistemas Independientes. Su comandante, el espartano Jameson Locke, un hombre de piel oscura vestido con una armadura espartan negra azabache estándar de la ONI, sostenía su rifle de batalla BR-85 mientras observaba al Sith atado y esposado. Comentó a sus camaradas. No esperaba que el personal de interrogatorio estuviera tan animado con el viejo. Decía eso debido a las marcas y moretones en el cuerpo del hombre. Le habían hecho algunas cosas para intentar sacar a la luz los planes de guerra de los sepies. Vale, otro miembro del equipo, ataviado con una armadura rojo oscuro de aspecto muy alienígena, comentó en voz baja. Un anciano, al mando de toda una rebelión contra el gobierno de la República. Metió un cargador nuevo en su propio M7, miró a Locke y le dijo. Lo hace parecer raro. No lo subestimen, comentó Tanaka, con su armadura blanca brillando bajo las luces empotradas. Sostuvo cerca su arma 5D mientras estaba sentada sobre una caja llena de suministros. Vio pasar a un escuadrón de clones, parte de la guardia Coruscant y del comandante Fox, con las armas en la mano. Los saludó, pero la ignoraron, lo que la hizo decir. Me hace extrañar a Bud. ¿Alguna vez supimos cuándo él y sus hombres se unirán a nosotros de nuevo? Preguntó Tanaka, apoyado en un pilar. Locke respondió. Su equipo aún espera a que los Spartanif se unan a nosotros, así que tardará mucho, solo para volver a mirar a Dooku. Añadió. Y Tanaka, tienes razón. Al parecer es uno de los mejores duelistas con sables de luz. Y un ex-Jedi, antes de murmurar. Con razón la mayoría se siente mal. HMPH, exclamó Dooku, ligeramente divertido. Vio que Locke se giraba hacia él y le dijo. Quizás tu gente conozca mejor esta galaxia de lo que pensaba, antes de mirarlo fijamente a los ojos o a su visor. Los Jedi, como el cadáver putrefacto de la República que ayudas a defender, son corruptos, ciegos a la realidad. Ciegos voluntarios. Por eso la Confederación se separó. Oímos a la General Suri decirles lo mismo cuando entró en la Cámara del Consejo. Obviamente, no estábamos allí, pero, bromeó Tanaka, y entonces vio que el rostro de Dooku se transformaba imperceptiblemente en preocupación. Arqueó la ceja metafórica, con el rostro invisible tras su casco. ¿Qué? Me sorprende que no la hayas conocido todavía. Lleva un tiempo en nuestras fuerzas armadas. ¿Hablas de Meetra Surik?, preguntó con la boca entreabierta. Los 3 agentes de la ONI asintieron y el conde los miró con el ceño fruncido. Eso es, imposible. Lleva muerta 4 milenios. Eso hemos oído, dijo Locke encogiéndose de hombros, desestimando a su prisionera, tal vez se escondió en criostasis por un tiempo. Solo participó en eventos importantes, antes de acercarse a la puerta, supongo que la conoces. Leí los antiguos holocrones Jedi. Se perdió información durante y después de la Guerra Fría, hace 4000 años, respondió Dooku, mirándolos. Quizás podría extraerles algo más de información antes de que llegara su rescate. Pero quedaron suficientes holocrones intactos para saber que ella, junto con sus camaradas Jedi redimidos, reformó la orden a partir de sus restos rotos tras las guerras mandalorianas, luego desapareció. Tanaka tarareó, se colgó el rifle a la espalda y le preguntó, ¿alguna idea de por qué volvería? ¿O cómo? No, respondió Dooku con una media boca, una mentira descarada. Pero si ha elegido servir en tus filas, incluso como general, y levantó la vista. Quizás mis fuerzas no deberían subestimarte, mientras pensaba en preguntarle a Lord Sidious por qué no le había contado que la Jedi exiliada estaba viva. ¿Cómo reaccionó a los acontecimientos actuales de la Orden? Si hay que creer los informes, Vale se encogió de hombros. No estaba precisamente contenta con ellos. Una pequeña y genuina sonrisa cruzó el rostro del anciano. Alguien les dijo la verdad a la cara, supongo. Alguien que sabía para qué había reconstruido la orden, antes de que su máscara de estoicismo volviera a aparecer.
Y creo que no lo tomaron muy bien. A mis compañeros nunca les gustó que les abrieran los ojos, prefieren vivir en su pequeña burbuja. Una orden de monjes mágicos con espadas láser no quiere que los molesten los sucesos galácticos, resopló Locke con desdén, negando con la cabeza. Parece una receta para el desastre tenerlos manejando las cosas de cualquier forma, más allá de alguna guía espiritual, antes de detenerse, aguzando el oído. Dooku se movió, sintiendo que el núcleo impulsor de la nave aumentaba su potencia mientras sobrevolaban una de las zonas menos pobladas de Coruscant. Vale y Tanaka vieron a su oficial visiblemente tenso, desenfundaron sus armas y quitaron los seguros. Locke se llevó la mano a la oreja y preguntó. CT, 6612. Informe, al sentir que la nave volvía a desplazarse ligeramente a la derecha. Obviamente, no a todos les gustaban los clones, al igual que a los clones tampoco les gustaba todo el mundo. Locke no había tenido la mejor relación con las tropas de la Guardia Coruscanti. La voz del clon respondió por el comunicador. Los escoltas se están moviendo para interceptar a un perseguido. Tomaremos una ruta alternativa al templo, pero su voz era inquietantemente fría. Los tres Spartans se miraron, antes de que un solo pensamiento cruzara por sus mentes. Algo estaba pasando. Ya fuera por el anterior visitante de Dooku o por algo completamente distinto, la nave se balanceó, haciendo que los tres se tambalearan levemente. Las luces parpadearon y se atenuaron cuando el clon informó. Nos han abordado. Y las alarmas comenzaron a sonar. Osiris entró inmediatamente en modo de combate, rastreando contactos con sus rastreadores de movimiento. Unas 2 docenas de puntos rojos aparecieron entre la docena de puntos dorados. Luego, los puntos amarillos comenzaron a apagarse. El fuego de los blasters y el balanceo de las cuchillas silbaban con fuerza tras el mamparo que separaba la celda y la zona de carga del resto de la nave. Las luces se apagaron cuando la nave perdió potencia de motor de forma audible y descendió ligeramente. Los escudos que los separaban de Dooku parpadearon, pero permanecieron activos a pesar de que las luces se apagaron. Locke ordenó. Sistemas BIS activados. Disminuyan la formación, mientras apuntaba hacia la puerta y cualquier posible punto de acceso. El sonido de disparos de blaster y cuchillas blándidas se acercaba a la puerta. Las etiquetas de los clones de la IF se apagaron en su sud mientras Tanaka apuntaba con su arma, murmurando. Oh, esto va a salir bien. ¿Alguien intentó pedir refuerzos por radio? Mientras el golpeteo de pies metálicos se acercaba cada vez más, junto a los gritos de sus camaradas agonizantes. Lo hice, respondió Vale, se atascó, maldición, murmuró Locke. A medida que la lucha se acercaba, el equipo se preguntaba cómo los sepies habían logrado burlar las defensas y entrar en Coruscant, el planeta más seguro de la galaxia. Alguien debía de haberles estado dando información privilegiada, lo que significaba que alguien ahí fuera era un traidor. El tiroteo cesó momentos después, lo que tensó al equipo. El silencio invadió la bodega, solo el parpadeo y el zumbido de los motores actuaban como ruido de fondo mientras el equipo esperaba la inevitable brecha y el despeje. Esperaron, escuchando cómo arrastraban algo pesado hacia adelante. Una antorcha de plasma cobró vida con un siseo y comenzó a cortar el duracero frente a ellos, calentando el metal hasta un naranja hirviente, luego a un blanco cegador. Las cerraduras fallaron, la puerta se abrió y el primer esqueleto con cara de pico y un par de ojos blancos entró en la habitación. Locke ni siquiera se molestó en gritar. Su equipo disparó sincronizadamente contra la máquina, las balas acribillaron su armazón, atravesaron la gruesa armadura del procesador central en su pecho y la hicieron caer. Su hermano irrumpió en la habitación, quizás media docena de droides comando BX, de color negro azabache. Sus espadas brillaban escarlatas bajo el fuego, con la sangre aún desprendida de su vibroespada. Los blasters resonaron, los disparos destrozando la cobertura de Osiris mientras devolvían el fuego con la mayor precisión posible. Una máquina se abalanzó sobre Locke, obligándolo a agarrarla, estrellarla contra el suelo y arrancarle la cabeza de una patada. Una segunda intentó abalanzarse sobre él, pero desenfundó su magnum y le disparó 6 tiros antes de que una tercera le lanzara su espada en la mano, partiéndola por la mitad. Se abalanzó sobre Locke y lo obligó a ponerse a la defensiva. Sin embargo, Tanaka se adelantó, destrozando la máquina con una ráfaga de su Mach 5, mientras que Vale prácticamente los esquivó con sus propulsores. Los rayos blaster y las balas impactaron en el escudo de rayos y energía normal que protegía la celda de Dooku, lo que hizo que el Lord Sith se estremeciera levemente al observar el baile mortal entre los Spartans y los comandos serie BX.
En poco tiempo, todo el pelotón fue desguazado, destrozado en el suelo, mientras que los Spartans solo sufrieron daños cuando sus escudos fallaron. Vale tenía 2 marcas de blaster en su armadura y el profundo corte de una vibrocuchilla en su hombrera y pecho, pero seguía en pie, con sus escudos volviendo a la vida. Locke había recibido impactos más severos. Varias ráfagas de blaster le habían acribillado el pecho y una le había rozado el casco. La sala frente a ellos brillaba con el humo de los disparos y los blasters que disipaban la atmósfera artificial. Doku estaba impresionado. Había contado el tiempo transcurrido desde que los comandos entraron y comenzaron su combate cuerpo a cuerpo con Osiris hasta ahora, tras haber presenciado aproximadamente 2 minutos de combate cuerpo a cuerpo directo. Los Spartans eran, sin duda, luchadores competentes. Aunque al oír el golpeteo de las garras, pronto pensó, no soy lo suficientemente hábil. Locke también había oído el ruido. Dejó caer el cargador vacío de su rifle al suelo enrejado y metió uno nuevo. Vio una silueta emerger del humo de la puerta. Un monstruo jorobado. Disparó una ráfaga. Las balas rebotaron en lo que parecía un brazo enorme y esquelético con dedos largos y huesudos. El monstruo llevaba una capa que lo ocultaba. Dicha capa cayó rápidamente, revelando un enorme esqueleto, aproximadamente del tamaño de los espartanos, revestido con placas de armadura blanca como el hueso. 2 ojos ámbar ardientes con ranuras como las de un lagarto los observaban al emerger del humo. Una especie de abominación cyborg observaba sin miedo al equipo espartano de 3 hombres, con varias empuñaduras enganchadas a su extraño torso. La mira se posó en la máquina y los disparos resonaron con fuerza por los pasillos ensangrentados de la nave. Los 3 Spartans abrieron fuego contra el monstruo máquina alienígena. Este se plegó sobre sí mismo, como una tortuga que se repliega en su caparazón. Las balas impactaron y perforaron las partes más delgadas de la armadura, pero el monstruo estaba bien protegido y blindado cuando dio 2 pasos hacia adelante, entonces corrió hacia el objetivo más cercano, Locke. El espartano jadeó, se apartó y observó cómo sus brazos se extendían de nuevo desde su caparazón, ahora sosteniendo 2 de esas empuñaduras. 2 espadas, una azul y otra verde, emergieron de ellas. Sables de luz. El monstruo se abalanzó sobre Tanaka, obligándola a esquivar mientras le disparaba. Atacó de nuevo, partiendo por la mitad una caja llena de suministros médicos antes de barrer con la otra mano de derecha a izquierda, provocando que los escudos del pecho de Locke se inflamaran. El calor era tan intenso que podía sentirlo a través de la placa de blindaje y la capa cristalina que había debajo. Pequeñas advertencias sonaban y desaparecían con segundos de diferencia mientras retrocedía, disparando su rifle y ordenando, flanquéenlo. Tanaka obedeció, y el trío enfocó al alienígena. Las balas perforaron la armadura, pero algunas rebotaron. Otras se incrustaron en la placa, pero este siguió moviéndose, impasible ante los disparos, protegiéndose únicamente el pecho. Tanaka se movió hacia la izquierda, acribillándolo con su rifle antes de colgárselo a la espalda y desenfundar su pistola. Intentó dispararle, pero uno de los golpes le cortó el cañón. El monstruo giró a toda velocidad hacia ella, con la espada atravesando el pecho de su armadura, destrozando los escudos y desactivándolos, para luego derretir la coraza y la capa cristalina que se encontraba debajo. Entonces, asestó una patada alta con su garra, lanzándola contra la pared con tanta fuerza que dejó una marca. Tanaka. Gritó Vale. Locke se burló, viendo cómo la pantalla de cambio de la mujer se volvía roja, con una línea plana resonando, y el UD la marcaba muerta. Suspiró y no tuvo tiempo de decidirse. Simplemente usó el método estándar de colocar a los Spartans en la lista de desaparecidos antes de hacerle un gesto a Vale y tomar la izquierda. La mujer vestida de rojo con una ametralladora tomó la derecha, y ambos se movieron para distraer al bastardo, para mantenerlo mareado. No le importó, abalanzándose sobre Vale, mucho más rápida, obligándola a esquivar uno de sus golpes. Ella le metió un cargador lleno en la placa pectoral, arrojó la ametralladora y se levantó de la corredera, golpeándola en el pecho con ambos puños, abollándola, lo que le provocó una tos ronca. Gruñó y su mano derecha se partió en 2, revelando un segundo apéndice conectado al que empuñaba el sable de luz. La agarró por el cuello, la estrelló contra el suelo con fuerza y luego le clavó el sable de luz azul en el pecho, haciéndola jadear, pero no pudo respirar. Locke gritó algo, pero retrocedió un paso y se recompuso, intentando encontrar la manera de enfrentarse a ese monstruo. Siguió disparando, moviéndose, esquivando y sorteando los golpes de las espadas, y luego levantó el rifle para intentar detener un golpe.
El sable de luz lo partió por la mitad, obligando al hombre a usar su cuchillo de combate. Lo desenvainó, cargó hacia adelante y esquivó más golpes, deslizándose bajo las hojas y saltando por encima de los golpes bajos antes de clavar la punta de la hoja en una pequeña abertura. Tiró de la hoja, sintiendo una corriente eléctrica fluir a través de ella, mientras el monstruo emitía un rugido furioso. Sacó la hoja de un tirón, viendo cómo el aceite hidráulico y la electricidad se derramaban por la herida, solo para sentir de inmediato un agarrón en la garganta y un dolor abrasador en el pecho. Al bajar la vista, vio la llama brillante del sable verde atravesándole el estómago. Luego, alzó la vista y se encontró cara a cara con el monstruo que tenía delante, cuya extraña máscara alienígena brillaba a la luz. Este entrecerró los ojos, aparentemente alegre, y luego lo dejó caer al suelo, apagando la hoja. Cubriéndose con su capa, el general Grievous se acercó a su antiguo maestro, apretando el puño y asestando un puñetazo limpio a través de la superficie de control que mantenía activos los escudos y las esposas del Lord Sith. Inclinó la cabeza mientras Dooku se levantaba, y luego habló por primera vez, con voz áspera y áspera. Mi señor, mientras el Sith se acercaba. Dooku se palpó la ropa y se palpó la muñeca, diciendo: lo hizo bien, general Grievous. Levántese, solo para detenerse al ver a su aprendiz ofrecerle el sable de luz curvado. El Lord Sith lo tomó, se lo sujetó al cinturón y avanzó por la zona dañada con Grievous. Habló. Había esperado que Ventress intentara rescatarlo, esta fue una jugada audaz. Nadie lo sabrá, le aseguró Grievous al hombre, siguiéndolo de cerca, con todo su cuerpo oculto por su propia capa acribillada a balazos. 2 magnaguardias los esperaban junto a la esclusa de aire, firmes cuando Dooku salió al pasillo. El Lord Sith observó a los clones muertos, luego a través de la cabina, pasando varias filas de celdas, y vio que estaban en el espacio. Grievous continuó. Tomamos la nave usando rayos tractores, la arrastramos a un lugar donde sabíamos que los sensores de la República no estaban mirando. Otro regalo de mi maestro, murmuró Dooku. Vámonos. Tenemos que prepararnos para enfrentarnos a Lunsk. Grievous resopló. Casi parecía divertido al decir, no parecen tan duros, mirando los cadáveres de los espartanos. Si esos fueran los mejores. Esos 3 eran simplemente agentes de seguridad de su agencia de inteligencia, comentó Dooku. Aunque fueran sus Spartans, sus fuerzas de élite, no se comparan con los que conociste brevemente en el Malevolence, y se acercó a la esclusa de aire, observando cómo se abría con calma. Abordaron la nave, fuera cual fuera el modelo o la marca, y dejaron que el transporte de la República se marchara tras cerrar las puertas. Nuestras flotas de reserva se están construyendo, respondió el cyborg mientras la nave estelar despegaba de la órbita de Coruscant, esquivando por poco a las primeras patrullas. Añadió. Estaremos listos cuando nos necesiten para atacar a estos recién llegados, y todos caerán, sin importar quiénes o qué sean, antes de despedir al resto de sus droides. Dooku tarareó. Ya veremos, antes de caminar hacia el puente. Bueno, hasta aquí el capítulo, espero que les haya gustado, compartan, suscríbanse y comenten para que esta comunidad siga creciendo. Vie.